esa dinámica. Sí. O sea, también la ecología puede ser predictiva. Sí, bueno, hay cosas interesantes. El ejemplo que me viene muy rápido a la mente tiene que ver con las especies invasoras, ¿no? Es decir, este programa comenzamos hablando de que los seres vivos responden al clima. Y entonces, frente a un cambio ambiental que está pronosticado y que está ocurriendo en la realidad, o sea que eso existe, ¿no? ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo? Bueno, Europa está teniendo la entrada de moscos que son transmisores de enfermedades, ¿no? Entonces, algo que decían los europeos desde hace mucho tiempo, que el frío es el mejor insecticida que existe. ¿Por qué? Porque no tenían problemas de este tipo, es decir, enfermedades que son transmitidas por moscos. Entonces, ¿qué ocurre? Que frente a un cambio ambiental, bueno, pues lo que ha estado ocurriendo es que entran naturalmente, principalmente, bueno, obviamente entrando del África hacia España y luego hasta incluso Inglaterra, se han reportado ya casos de enfermedades transmitidas por moscos, que son más como de ambientes tropicales. Entonces, los organismos responden al clima, obviamente frente a un escenario de cambio climático que ya estamos viviendo, los organismos están respondiendo a esos cambios y están ampliando en algunos casos su rango de distribución, en otros están reduciéndose, e incluso en otros podemos saber qué especies son las más proclives a extinguirse, porque hay evidencia de que hay especies que están en franca decaimiento poblacional, que están, digamos, teniendo cuellos de botella muy, muy importantes. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es desde una expansión de organismos no muy deseables, por ejemplo, estos que transmiten enfermedades, hasta la posible pérdida de especies, que sí podemos dar algunos ejemplos, en donde ya en la actualidad están teniendo estos problemas de mantenimiento en la naturaleza, ¿no? Entonces sí, o sea, este cambio global, digamos, que involucra la parte climática y todo lo relacionado, como se decía hace rato, relacionado con el hombre, sí va a tener efectos importantes, de hecho ya los tiene, y de alguna manera sí podemos tener, como decía Patti, podemos hacer predicciones, claro que podemos hacer predicciones, y cada vez es más notorio que hay grupos específicos de seres vivos que van a tener problemas. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿cuáles son los ecosistemas que más van a sufrir? Bueno, los ecosistemas alpinos, que bueno, no tienen una altísima representación en México, pero bueno, tenemos especies endémicas en estos ecosistemas. O sea, endémicas que son nada más que nada más sitios, son, ¿no? que se concentran en un sitio. Entonces el concepto de endemismo puede ser desde una localidad específica hasta el país, por ejemplo. Y bueno, ¿qué otros sistemas? Bueno, pues los sistemas áridos, los desiertos, ¿no? Y México tiene 50% del territorio árido. Entonces, por ejemplo, en el altiplano, desde el centro de México, el altiplano, se concentra la mayor cantidad de población humana, o sea, de población que habita el país, contra la zona húmeda, digamos, que es el sureste, ¿no? Que es creo, como el 30% de la población, en cambio el 70% habitan en ambientes que tienen deficiencia de agua, y en términos de las especies, un montón de especies que van a entrar en cuellos de botella importantísimos y van a tener un impacto sin duda devastador en muchos casos, ¿no? Víctor, sobre esta parte del pronóstico, en realidad no sabemos, aunque por ejemplo tú te dedicas a huracanes, no sabemos predecir un huracán, no sabemos, conocemos una parte general de su dinámica. Una vez que apareció tenemos una buena idea de más o menos qué va a ser, pero a la hora de la hora tenemos nuestro conocimiento cuantitativo, es decir, preciso, es más o menos escaso. Dado eso, ¿cómo es que podemos hablar de pronósticos del clima para el año que entra, para el siguiente lustro, o simplemente para dentro de 2 semanas? ¿Cómo le hacemos para hacer este tipo de pronósticos si nuestro conocimiento parece tan elemental, tan silvestre? Hay esquemas que seguimos para pronosticar. Por ejemplo, pronosticar a un día, a 2 días, lo podemos hacer si conocemos con bastante certeza cuál es la condición en este momento, ¿no? A partir de esta condición, tratamos de ver si podemos ver cómo evoluciona para los próximos días. Un huracán necesitamos pronosticar por muchos más días, del orden de 1 semana.
Y allí es cuando hay tantos factores que van a modular la trayectoria, la intensidad que el huracán puede seguir, que nos empieza a costar un poco más de trabajo y lo tratamos de poner en términos de probabilidades. Entonces el pronóstico pasa de ser algo, va a pegar aquí el huracán, a las probabilidades de que caiga por aquí son tales. Esto lo utilizan los que gestionan el riesgo, es decir, los administradores de la protección civil, y dicen, si las probabilidades son tantas de que la amenaza, el huracán, me pegue, y yo soy altamente vulnerable, más vale que actúe en este momento, o puedo esperar un poco y no necesito actuar. Y sobre ese esquema de probabilidades también nos vamos a los esquemas de pronóstico estacional. Por ejemplo, esta temporada de lluvias va a ser buena, va a ser mala, por ponerlo en términos muy simples. Y decimos, bueno, las probabilidades de que tengas uno de los años más lluviosos, un año dentro de lo normal, o las probabilidades de un año bajo, y todo eso entre esquemas de orden económico, de orden de acceso a recursos, etcétera, para planear lo que uno va a hacer. Juega uno con las probabilidades en el mejor de los sentidos. Si uno se va mucho más lejos del orden de decenas de años o 50 años, como es cambio climático, ya uno ya no habla ni siquiera de pronósticos, uno habla de escenarios. ¿Y qué son estas cosas de los escenarios? Son cosas que son factibles de que ocurran, pero que dependen de lo que hagamos desde ahora. Esto es, si seguimos emitiendo los gases que producen el cambio climático al ritmo que lo estamos haciendo, nos vamos a ver en un escenario muy feo de un gran calentamiento que va a tener muchas de las consecuencias a las que se hicieron referencia. Si por el contrario entramos a este tipo de esquemas de reducción de emisiones, de una vida más consciente en el uso de los recursos, etcétera, nos podremos ver en otro escenario. Y entonces nos planteamos todos los escenarios y decimos, ¿en cuál de estos te quieres ver? Y dices, pues me quiero ver en el más bonito. Sí, pero el más bonito tiene un costo desde ahora. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Y casi siempre es como que tengo que comprometer demasiados recursos para llegar al escenario bonito, ¿no? Cerrar muchas de las fábricas que ahora tenemos es un costo altísimo. Y entonces dice uno, oye, ¿no se podría algo menos costoso, aunque no me dé los resultados o que tenga un plazo más largo? Y entonces uno empieza a tratar de influir en las políticas a partir de los escenarios. Muchos de los escenarios nos los dan tanto la parte del modelo climático per se, pero nos lo tiene que dar un modelo socioeconómico de cómo vamos a estar de aquí a 20 años. Entonces llamamos modelos integrados, son bastante complejos. Bueno, entonces hacer pronósticos significa mucho trabajo. De por sí, analizar y entender los sistemas, los huracanes, los ecosistemas, las comunidades, a las especies, ya implica un trabajo de investigación profundo. Hacer pronóstico, otra parte, prevenir desastres, asesorar a quienes haya que asesorar y pedirles que tomen referencias, etcétera. Bueno, significa mucho trabajo. ¿Tenemos los recursos humanos para hacer ese trabajo en este país? Nos gustaría que platicaran brevemente de eso antes de entrar a la parte final del programa y que comentara un poco el doctor Peralta sobre una carrera que tendremos en la Facultad de Ciencias al respecto. Si quieren comentarlo. Bueno, yo vengo de un campo de la física, o trabajo en un campo de la física en el que el número de especialistas es muy reducido.